Amigo Javier, buenas noches, buenas tardes, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, estamos aquí con el misionero católico Javier Rincón, ¿no? Sí, señor. Bueno, amigo Javier, es sencillo lo que le quiero preguntar, no vamos a demorar mucho. Amigo A Javier, ver, amigo Javier, ya que usted es un misionero católico, me imagino que usted está de acuerdo con lo que dice el cura Luis Toro. depende de lo que él diga porque él como presbítero puede dar su opinión personal. Entonces, si es cuestión de doctrina, sí, pero si es una opinión personal, pues no. Bueno, Se le, puede equivocar. le voy a poner en contexto lo que dice Luis Toro. Luis Toro dice que Pedro es el primer papa y que además de ser el primer papa, era soltero. ¿Usted está de acuerdo con eso? Que tuviera, que fue el primer obispo de Roma, título de papa no tuvo, y que fuera soltero, no, en ningún momento ni Luis Toro ni la iglesia afirma tal cosa. O sea que la Iglesia Católica no afirma que Pedro fue el primer papa. No, o sea, que tuviera el título. Primer obispo de Roma sí, pero el título de papa no. No, bueno, vamos a buscar aquí, voy a buscar aquí una conferencia de Luis Toro diciendo que él fue el primer papa. Entonces, y la Iglesia Católica también en su norma de fe dice que Pedro fue el primer papa. Entonces, ¿quién se equivoca? ¿La Iglesia Católica o usted? No, es que el título, por eso está claro, el título de papa no lo tuvo el apóstol Pedro. Pero Porque, entonces, ¿por qué la Iglesia Católica lo llama papa? porque fue el primer obispo de Roma. Ah, lo llama papa, El listo, el primer título obispo como de tal. Roma. Claro, todo el que sea obispo de Roma a partir del año 500 y pico se le da el título de papa, Se pero le da. recibe el título de papa. Entonces, los antecesores a esa fecha, pues también se les da el título de papa, pero Ya, Pedro no llevó el título de papa como tal. Se ya, le da el entonces, título. miente la Iglesia Católica. Bueno, estamos viendo al Señor, estamos escuchando a un misionero católico, discúlpeme, señor Javier, estamos escuchando a un misionero católico que dice que la Iglesia Católica miente al darle el título de papa a Pedro porque no fue el primer papa. No venga a decir falacias, no, no, no. Yo estoy siendo claro en lo que estoy diciendo. ¿Sí? Yo soy claro, no venga aquí a manipular eh, mis afirmaciones, lo que yo estoy diciendo, mis palabras, no. Ese es el ¿No? problema que usted tiene, amigo, hace rato, que usted manipula lo que uno dice, Ya, bueno, entonces, no, malinterpreta entonces, lo que uno ¿fue dice, o no lo fue papa acomoda. Pedro? ¿Fue o no fue papa Pedro? El título no lo tuvo. Se le da el título, la iglesia le da el título por haber sido el primer obispo de Roma, fue el día Listo. claro. Bueno, dígame, entonces vamos a mirar esto. Por haber sido el primer obispo de Vale, Roma. entonces no fue, la Biblia no lo llama papa, ¿sí o no? Se le da el título, no sé más qué más quiere que declare. Se No, le no, da el pero título la por pregunta ser es, el primer obispo de Roma. Ya, la pregunta es, ¿dónde Pedro dice que estuvo en Roma, por ejemplo, la Biblia? allá murió en Roma, eso es histórica y hay pruebas arqueológicas de que la tumba del apóstol Pedro está allá en Roma. La Así es, Biblia, ¿dónde en el dice que Pedro Vaticano estuvo en ya está. Roma? ¿Dónde dice que Pedro fue el primer obispo de Roma, por ejemplo? ¿La Biblia dónde lo dice? No lo dice la Biblia, pero la historia sí nos lo narra que él murió allá en Roma, por lo tanto fue el primer obispo de Roma. Dale, y la Biblia, por ejemplo, ¿quién lo llama a Pedro primer obispo de Roma? ¿Quién lo llama en la Biblia primer obispo de Roma? Pues él tenía el título de obispo porque él fue el que dirigió y murió allá en Roma. El No, pero en la título lo Biblia, tenía amigo como Javier, obispo. en la Biblia, ¿dónde está eso? En una de sus cartas dice que él es anciano con los ancianos. Sí, Anciano referente a presbítero. presbítero, A sí, presbítero, no presbítero. anciano en edad, en años.
Presbítero, sí, pero cuando él dice Y el en ese anciano, tiempo pero se ¿dónde le dice decía que es presbítero, presbítero o obispo de Roma? se ¿Dónde le lo decía dice? presbítero a los obispos y a los presbíteros o sacerdotes en el ministerio. Pero bueno, la No Biblia, había los romanos, discúlpeme una cosa, discúlpeme, le pregunto algo a usted que es misionero, usted debe saber mucho de esto de las misiones católicas. Pablo o Pedro, vamos a hablar de Pedro. Pedro fue, ¿los romanos eran gentiles o eran judíos? gentiles. Gentiles. Y entonces Pedro fue apóstol a los gentiles. Murió allá, en los últimos años estuvo allá en Roma. No, pero es que no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando si Pedro era apóstol a los gentiles. No, el apóstol de los gentiles era Pablo. Entonces, ¿cómo es posible que Pedro sea el primer obispo de Roma cuando el que fue apóstol a los gentiles y visitó Roma fue Pablo? Inicialmente la visitó Pablo, claro, porque Pablo también muere allá. Estuvo 2 años en la cárcel, desde luego. ¿Quién la visitó primero, Pablo o Pedro? Pablo la visitó Lógico. primero y ya existía, escúcheme, y ya existía. Creó la comunidad, la iglesia de Roma. ¿Quién la creó? Pablo fue el creador, el fundador de la iglesia, de la comunidad cristiana. Cuando digo iglesia, comunidad cristiana en Roma. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que fundó la iglesia en Roma? ¿Quién fue? La iglesia como comunidad cristiana, el ¿Quién? apóstol Pablo. En Roma, ¿no? Comunidad cristiana, ¿no? En Roma. Entonces no sería lógico llamar a Pablo el primer presbítero o obispo de Roma, viendo que fue Pablo el que, No, el que él no, él no estuvo como obispo allá, él estuvo como misionero, como apóstol, como enviado, como predicador. Ya. Él no estuvo allá Vea, qué bien, como qué bien. obispo. Pero entonces la Biblia nos dice que Pedro fue el primer obispo de Roma. ¿Dónde está eso? No, la historia, yo no he dicho que la Ya. Biblia, yo no he dicho que la Biblia, yo no he dicho que la Biblia, y la iglesia tampoco dice Bueno, que la Biblia. Y No trate de manipular la historia. Coménteme algo. El señor Luis Toro dice que Pedro no era casado, que posiblemente fue casado, que era viudo. Posiblemente, dice Pedro, fue viudo, pero que él no era casado. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, él cuando Luis Toro dice que no era casado, se refiere a que la esposa no estaba viva. O sea, que era viudo, que él fue casado, ¿sí? Inclusive le hacen mofas y eso, porque él dice que, y hay otros predicadores también que dicen que Pedro tenía suegra, pero que no tenía esposa. O sea, cuando dice que Pedro tenía suegra, pero no tenía esposa, era que no estaba viva la esposa, no la tenía viva. No la tenía viva. ¿Y por qué Pablo dice que sí? ¿Por qué Pablo dice que Pedro tenía esposa? ¿Dónde dice que sí? ¿Dónde dice que sí? En su Biblia lo dice. Muestren el versículo. Claro, en su Biblia. Primera de Corintios capítulo 9, verso 5. Léalo en su Biblia. No, eso es falso. Léalo. Claro que lo voy a leer. Y sé que si no tengo la Biblia aquí en la mano. Léalo, por favor. Allí dice Primera de Corintios 9:5. Pablo dice literalmente que Pedro tenía esposa, así como los otros apóstoles. Falso. Léalo, por favor. Ya te lo voy a leer. Léalo. Te lo voy a leer. Te lo voy a demostrar que eso es falso. Léalo, por favor. Claro. Primera de Corintios, ¿qué? Uy, todo un misionero no sabe el texto. Primera de Corintios 9:5. Repítame el texto bíblico, hágame el favor. Se enojó. Primera de Corintios 9:5. El diablo sabe la Biblia de memoria y es el diablo, entonces ¿qué? ¿Pero por qué se enoja? ¿Por qué se enoja, amigo Javier? El diablo se sabe la Biblia de memoria, entonces aquí el problema no es aprenderse la Biblia de memoria, saberse la Biblia de memoria. Amigo Javier, pero no te enojes, no te enojes. Interpretarla correctamente y ponerla en práctica. Amigo Javier, no te enojes, léelo, por favor. Primera Corintios 9:11. 9:5. 9:5. Listo. Va. Dice acá. Dice, aquí lo voy a leer desde el 4 para que no diga que es que
Estoy colocando mis palabras. Léalo pues. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? 5. No tenemos derecho a llevar una mujer creyente Sí. como los demás Ajá. apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Sí. ¿Quién es Cefas? Una mujer creyente, no Ajá. una esposa, una mujer creyente. Ah, esposa. Entonces, mujer, ¿qué significa? Me recuerdo que Jesús llevaba mujeres con él. Ah, ese es el mismo argumento de Luis Toro. Ana, María Magdalena y otras más. Ya. O sea que allí está hablando y le voy a decir algo. La Biblia, Dios habla hoy, católica. ¿Cómo traduciría allí? Católica. ¿Cómo que no? No es católica. Lo voy a mostrar. Le voy a mostrar que sí es católica. Le voy a mostrar que sí es católica. Le voy a mostrar que sí. Le voy a leer. Mira lo que dice. Tiene el sello del episcopado. Dice, Confederación General del Episcopado Latinoamericano. Dice, Consejo Episcopal Latinoamericano, presidencia. ¿Qué es el Consejo Episcopal Latinoamericano? ¿Qué es? Es una reunión de obispos de América Latina. ¿De obispos de qué? De la iglesia, ¿no? ¿Pero de cuál iglesia? De la iglesia católica, porque los obispos son de la iglesia católica. Iglesia católica, listo. Mira lo que dice aquí. El Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAN, mira con satisfacción la publicación completa de la versión popular de la Biblia en español Dios habla hoy, la cual, realizada con la colaboración de biblistas católicos, contiene, de acuerdo con nuestra petición, los libros deuterocanónicos y está estimada, escuche bien por favor, está destinada a la difusión de la palabra de Dios en América Latina. ¿Quién lo firma? Lo firma Alonso López Trujillo, secretario general del CELAN, y tiene una cruz allí. Sí. Pero ojo que no se dio cuenta de la nota que dice ahí. ¿Qué dice? Contiene los libros deuterocanónicos. Ojo Si que fuera una Biblia originalmente católica, no tiene por qué decir eso. mire lo que dice. Dice, amigo, mire lo que dice. Amigo, mire lo que dice. Mire lo que dice. El Consejo Episcopal Latinoamericano CELAN. ¿Quién es el Consejo Episcopal Latinoamericano? Ya le dije que era la reunión de los obispos de América Latina. La reunión de obispos. ¿Obispos de quién? ¿Obispos de cuál iglesia? De la iglesia católica. Bien, dice, mira con satisfacción la publicación completa de la versión popular de la Biblia en español. Dios habla hoy, la cual dice que realizada o fue realizada con la colaboración de biblistas católicos. ¿Esos biblistas católicos se equivocaron? Con la colaboración, mire, con la colaboración. Por eso, entonces, le pregunto, permítame preguntarle, si esta Biblia está avalada por el Consejo Episcopal Latinoamericano y tiene el sello del Consejo y dice que fue producida en colaboración de los católicos, entonces se equivocaron ellos al traducir Primera de Corintios 9:5, ¿se equivocaron? Claro. Se equivocan. Vamos a leer qué dice primero. Mire que se equivocan. Vamos a mirar por qué se equivocan. ¿Por qué se equivocan según usted? Porque ahí dice que no dice mujer creyente o una mujer creyente, sino dice una esposa. Se equivocan. Mire, escúcheme por favor que ya le he escuchado. Escúcheme por favor que ya le he escuchado. Escúcheme por favor que ya le he escuchado, amigo Javier. El señor Javier me debe escuchar porque ya le he escuchado yo a él. Él dice que se equivoca esta Biblia, que porque aquí dice esposa. Y ojo que esta Biblia fue hecha por católicos. Tiene el sello del Consejo Episcopal y se lo voy a mostrar. Tiene el sello del Consejo Episcopal. Aquí la estoy mostrando. Sello del Consejo Episcopal. Ahí está. Está avalada por ellos. Pero se equivoca, dice el señor Javier. ¿Por qué? Porque Primera de Corintios 9:5, donde dice mujer, traduce esposa. Leamos.
Vamos a leer 1 Corintios 9:5. Dice, tengo el derecho de recibir comida y bebida y también de llevar conmigo una esposa cristiana como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Allí habla de una esposa. ¿Por qué hablará de una esposa? Vamos a mirar esto dentro de la etimología con el amigo Javier. Yo creo que él como misionero debe saber de etimología. Amigo Javier, la palabra esposa o mujer, ¿la etimología cuál es? Amigo Javier, salió corriendo. Salió corriendo el amigo Javier. Se fue, huyó y se marchó. Se marchó el amigo Javier. ¿Ah? Mire cómo es de fácil de refutar un católico. Es muy fácil. Esto es muy fácil, de verdad se los digo. Es muy fácil. ¿Ah? El texto dice esposa. Literalmente dice esposa. Y ellos le pusen mujer creyente. No tenemos derecho de traer una mujer. Ya colgó, mire, ya no, ya no. Lo estoy llamando, mire. Escuche, ya no va a responder. Ya no va a responder. Porque el texto dice esposa, esposa. Y el contexto cuando dice esposa. Correo de voz tendrá costo a partir de este momento. ¿Sí ven? Ya no va a responder. Ya no va a responder. No va a responder el amigo. ¿Por qué no va a responder? Porque el contexto dice esposa. No tenemos todo derecho de traer con nosotros una hermana. Es que el texto dice literalmente hermana, por mujer, es decir, por esposa. Allí el contexto, el contexto etimológico de la palabra para que lo leamos, es gune. Gune, del griego gune, el sustantivo gune. Gune o gunaikas, que significa esposa. Y es lo mismo que se nos dice allá en el capítulo 7, cuando habla problemas del matrimonio. Capítulo 7, allí está la misma expresión, mujer, se refiere a esposa. Mira lo que dice. Mira lo que dice. En cuanto a las cosas que me escribiste, la misma raíz etimológica, ¿no? Gune, gunaika, está que se traduce esposa en el término mujer. No de traer una mujer cristiana o una mujer creyente, no. Es que allí no dice mujer cristiana, dice hermana por mujer. O una hermana, bueno, hermana significa creyente, sí. Bueno, o cristiana, vale, no hay problema. Pero la palabra gunaika o gunaikes significa esposa. Y es la misma raíz etimológica que está en Primera de Corintios capítulo 7. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, le sería al hombre no tocar mujer. ¿Cómo así no tocar mujer? ¿A qué se refiere? Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Es decir, cada una tenga su propia esposa, gunaika, del sustantivo guné. Del sustantivo guné. Eso es lo que significa. Y el Señor dice que no, que está mal traducida. Claro, les conviene, está mal traducido. No, está mal lo que ustedes dicen, lo que dice Luis Toro, lo que dice usted, señor Javier Rincón. Está muy mal lo que ustedes dicen. Sigamos acá. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Mujer, es decir, la esposa. Gune, ¿sí? No se separe del marido, ¿no? ¿Qué dice el verso 12? Y a los demás digo yo, no, yo digo, no el Señor. Si alguno tiene mujer, gune o gunaika, que significa esposa, que no sea creyente y ya consiste en vivir con él, que no la abandone. Y si una mujer tiene marido, es decir, una esposa tiene marido creyente. Entonces la palabra gune significa esposa.
Y aquí en el verso 29 está la palabra gune, que traduce esposa. ¿Sí? Verso 29 para que lo leamos. 1 Corintios 7:29 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, Resta pues que los que tienen gune, es decir, esposa, se traduce literalmente esposa, o también podríamos decir mujer, que tiene mujer, sean como si no la tuviesen. Entonces, quieren borrar de la Biblia que Pablo está diciendo que Pedro tenía esposa. Como dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa, una hermana por mujer, una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas y Pedro. No tenemos nosotros derecho de traer una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Pedro. Entonces Pedro no era viudo. Pedro no era viudo, como dicen estos señores, como dice Luis Toro y ese aquí el señor Javier Rincón. Salió huyendo ante la evidencia de la Biblia. Pedro sí tenía esposa. Pedro sí tenía esposa. Bueno, yo los invito, mis hermanos, los invito a que por favor le den me gusta aquí al compartir, a este compartir, corto compartir, pero denle me gusta y compártelo, por favor. Y apóyanos compartiendo esto en todas las redes sociales. Apóyanos, compártelo. Yo en nuestros libros titulados La unicidad, la única verdad, Dios, tomo 1 y 2. En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al descubierto. El libro La unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Nuestro último libro, Tratado de Unicidad. Llame y pide sus libros, más 57 318 436 0745. Recuerde, más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, si está aquí en Colombia, 318 436 0745. Esto fue una cita con la verdad de la Biblia. No aguanto el voltaje, el católico. Misionero, ojo, es misionero católico. No aguanto el voltaje. Yo sí los invito, mis hermanos, a que se hagan a estas Biblias. Háganselas. Biblias católicas que dicen que Pedro sí tenía esposa. No aguantan el voltaje. Salen despedidos. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Dios los guarde.